El golpe del martillo ¡Lárgate, sobre el ladrona! metal no solo selló ¡Ya no su eres nada en destino, este le rancho! marcó el alma. Elena fue expulsada del rancho Cielo Rojo tras 15 años de sudor, con una placa de bronce al cuello que la gritaba ladrona Solo ante somos todo tú el y yo, Wes. desierto. Su única herencia, Juntas. un caballo moribundo, No una mires burla atrás, final Mateo. de quien quiso verla Ella ya no arrastrarse. existe. Pero lo que don Beltrán no vio es que el desierto no mata a los fuertes, los transforma. Si alguna vez te humillaron por una El mentira, desierto sabe la quédate, porque hoy verás cómo el conocimiento día sepulta el verdad. poder. Volveré. Aquí tienes la traducción al español con el toque regional de México, perfecta para el estilo de narración de cuentos del viejo campo. Bienvenidos de nuevo a Wild West México. Hoy regresaremos en el tiempo a las llanuras ardientes del rancho Cielo Rojo, donde los vientos de la frontera mexicana les contarán una leyenda sobre un renacimiento silencioso. Esta es la historia de Elena, conocida como La Sombra, una mujer expulsada del lugar al que entregó toda su juventud, marcada por una placa de bronce humillante y acompañada solo por un caballo flaco y moribundo, en un mundo donde el poder se mide con látigos y revólveres, y donde si el prejuicio es más letal que una bala, verán que la verdadera justicia no nace de la ira, sino de la sabiduría oculta en una vieja brújula de cuero. Acompáñenos a ser testigos de cómo una mujer transformó su dolor en su mayor fortuna para que el día de su regreso no solo reclamara un imperio, sino que obligara a quienes la humillaron a inclinarse ante una grandeza imposible de ignorar. Elena tenía apenas 19 años cuando llegó a las puertas del rancho Cielo Rojo. Llevaba consigo poco más que una soga gastada bajo una voluntad de hierro que no cabía en su cuerpo menudo. Don Beltrán, un hombre que medía el valor de las personas por el grosor de sus músculos y no por la agudeza de su ingenio, la miró con el desprecio de quien ve un estorbo. Pero en el viejo oeste, el desprecio es un velo que ciega a los soberbios. Y Elena supo usar esa ceguera a su favor durante 15 largos años. Ella no solo arriaba ganado, ella aprendió a escuchar el pulso de la tierra, mientras los otros vaqueros se limitaban a arrear al ganado con gritos y latigazos. Elena observaba el vuelo de los opilotes y la inclinación de la hierba seca. Aprendió a leer el viento de la frontera con una precisión que rozaba lo sagrado. Si el aire traía un olor rancio y pesado desde el norte, Elena sabía que una tormenta de arena estaba por estallar tras las colinas, y movía al ganado antes de que el primer grano de polvo cegara a las bestias. Aprendió a distinguir entre el mar de verde amarillento de la llanura, la silueta traicionera del locoweed o hierba loca. Sabía que una sola vaca que probara esa planta podía arruinar a un semental entero, infectando el comportamiento del hato. Ella las arrancaba de raíz, en silencio, mientras los demás dormían bajo el efecto del tequila. Conocía los secretos de la hidrografía oculta, sabía que donde el mezquite crecía más oscuro y retorcido, había una vena de agua dulce latiendo bajo la arena, esperando a ser descubierta. Pero aquí es donde la historia se vuelve amarga. Verán, en un rancho gobernado por el hierro y el miedo, una mujer que sabe más de lo que debe no es un activo, es una amenaza silenciosa. Existe un fenómeno en la mente de hombres como Beltrán, que los toxicólogos llaman ceguera por hábito. Durante década y media, Elena fue para ellos una sombra, un fantasma que hacía que las cosas funcionaran sin que nadie notara su presencia. Era una pieza de la maquinaria, tan eficiente que se volvió invisible. Beltrán y el joven Mateo la veían todos los días, pero nunca la vieron de verdad. Para ellos, ella era solo la mano que curaba la pata de un caballo o la silueta que contaba las reses al anochecer. No podían imaginar que detrás de esos ojos tranquilos se estaba gestando un mapa mental de cada rincón de esa propiedad, una base de datos viva de cada debilidad del terreno. Su error fue creer que, porque ella no hablaba, ella no entendía. No comprendieron que el silencio de Elena no era su misión, sino la recolección estratégica de un saber que, tarde o temprano, cambiaría de manos. Elena se convirtió en la memoria del rancho mientras los dueños perdían la suya en la arrogancia. Ella registraba en su mente y en esas hojas ocultas, en su brújula de cuero, el ciclo de las sequías, la rotación de los pastizales y el carácter de cada animal.
se volvió indispensable de una manera tan profunda que el día que faltara el rancho Cielo Rojo empezaría a morir, aunque ellos todavía no lo supieran, porque poseer la tierra es fácil. Cualquiera con dinero puede hacerlo, pero poseer el alma de la tierra, entender sus heridas y sus remedios, eso es un poder que ningún don puede arrebatar con un martillo y una placa de bronce. Elena no sabía que aquel sería su último verano de calma en el rancho Cielo Rojo. Para ella, el campo no era solo tierra y cercados, era un organismo vivo que le hablaba a través de señales que otros, por soberbia o por descuido, habían decidido ignorar, y en esos días, el mensaje del campo era de muerte. Todo empezó con el olor. No era el olor metálico de la sangre, ni el rancio del estiércol seco. Era un aroma agrio, pesado, como a materia orgánica, pudriéndose en agua estancada. Elena lo sintió primero en el potrero bajo, el que colindaba con los bebederos que don Beltrán había mandado a improvisar el año anterior. Beltrán, el capataz, era un hombre de números fríos y mano dura. Para ahorrar unos cuantos pesos en infraestructura, había desviado un cauce que pasaba cerca de un vertedero de desechos. Elena se lo advirtió: esa agua está muerta, don Beltrán. Si las reses beben de ahí, se nos van a inflamar por dentro. Pero Beltrán solo soltó una carcajada cargada de desprecio. Para él, Elena seguía siendo solo la vaquera que debía arrear, no pensar. 3 días después, apareció la primera víctima, una novilla joven, de las mejores del hato. Estaba tirada cerca del estanque. Elena se bajó de su caballo y se acercó. No necesitaba ser veterinaria para reconocer la fiebre negra. El animal tenía las patas hinchadas y al presionar la piel se escuchaba un crujido espantoso, como si hubiera aire atrapado debajo del cuero. Era gas producido por la bacteria. Elena sabía lo que eso significaba. Si no se movía al ganado de inmediato y se aplicaban antibióticos, el hato entero desaparecería en menos de un mes. El Sogen no perdona, y menos cuando el agua que beben es el veneno que lo alimenta. Corrió a buscar a Mateo Castañeda, el joven dueño del rancho. Mateo era un muchacho de ciudad, con manos suaves y ojos que siempre buscaban la aprobación de Beltrán porque no entendía nada de lo que pasaba más allá de la cerca principal. Elena lo encontró en el despacho, revisando libros contables junto al capataz. Joven Mateo: tenemos la fiebre negra en el potrero bajo, dijo Elena, tratando de recuperar el aliento. La novilla de la mancha blanca ya cayó. Si no compramos el suero hoy mismo y cerramos el acceso al agua del vertedero, mañana tendremos 10 más. Mateo palideció, pero antes de que pudiera articular una palabra, la voz de Beltrán cortó el aire como un látigo. ¿Fiebre negra? No digas sandeces, muchacha. Esa vaca murió porque comió hierba mala. Eso es todo, dijo Beltrán con una calma que a Elena le erizó la piel. Además, joven Mateo, no hay presupuesto para sueros. La semana pasada le entregué a Elena los fondos para el botiquín de emergencia. Ella misma fue al pueblo a comprar los suministros, ¿verdad? Elena se quedó helada. El silencio que siguió fue más pesado que el calor del mediodía. ¿De qué te estás hablando?, logró decir Elena. Usted no me ha entregado ni un peso. La caja de medicinas está vacía desde hace un mes porque usted dijo que no era prioritario. Beltrán suspiró, fingiendo una decepción profunda. Sacó un recibo arrugado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa de Mateo. Era una firma falsificada, un garabato que imitaba el de Elena. Aquí está el comprobante de salida. Joven, 50 pesos oro para medicinas que nunca llegaron al almacén. Yo no quería decir nada por respeto a los años que lleva aquí, pero la ambición cambia a la gente. Mateo miró el papel y luego miró a Elena. Sus ojos, antes llenos de confianza, se cerraron en una mezcla de miedo y decepción. Era un hombre débil, y los hombres débiles prefieren una mentira cómoda que una verdad que los obligue a enfrentarse a alguien poderoso como Beltrán. Elena, murmuró Mateo, bajando la vista al suelo. ¿Cómo pudiste? ¿Con lo que mi padre confiaba en ti? Es mentira. Mateo, gritó Elena, dando un paso adelante. Mírame a los ojos. Beltrán está ahorrando dinero a costa de la vida de los animales. El agua está contaminada. Si no haces algo, te vas a quedar sin nada. Pero Beltrán ya había ganado la partida y se puso de pie, colocándose entre Mateo y Elena.
como un muro de sombra. Ya escuchaste al patrón. Ladrona, no solo nos robas, sino que ahora inventas cuentos para tapar tu descuido. No queremos gente de tu calaña en cielo rojo. Elena buscó una chispa de justicia en el rostro de Mateo, pero solo encontró silencio. Ese silencio cobarde fue el que más le dolió. Beltrán sonreía bajo el bigote, saboreando el éxito de su maniobra. Había eliminado a la única persona que veía sus trampas y lo había hecho usando la propia lealtad de ella como arma. Esa tarde, mientras el sol se teñía de un rojo sangriento sobre el horizonte, Elena entendió que la verdad no basta cuando el poder está en manos de los corruptos y el juicio en manos de los cobardes. La fiebre estaba en el ganado. Sí, pero la verdadera podredumbre estaba en el corazón de los hombres que dirigían ese rancho. Salió de la oficina sin llorar. No les daría ese gusto. Caminó hacia los establos, sabiendo que en pocas horas el hierro ardiente de la injusticia marcaría su nombre para siempre. Beltrán no solo le quitaba su trabajo, le estaba quitando su honor delante de todos los que la conocían. Pero mientras acariciaba el cuello de su caballo flaco, Elena se hizo una promesa. Ellos verían caer su imperio de mentiras, y ella estaría ahí para verlo, no como una empleada, sino como la dueña de su propio destino. Elena caminó durante 3 días hacia el desierto. No llevaba rumbo fijo, solo la inercia de quien ha sido expulsada del único mundo que conocía. A su lado, el hueso cojeaba con una pesadez que parecía anunciar el fin de ambos. El sol de Sonora no perdona, y menos a los que cargan con el peso de una traición. La arena no solo quema los pies, quema el espíritu hasta que no queda más que el instinto puro de no dejarse caer. Fue al 4.º día, cuando la sed ya empezaba a dibujar espejismos en el horizonte, que vio la silueta de una pequeña misión de piedra. Allí, bajo la sombra de un tejado de adobe, conoció al padre Ricardo, pero Ricardo no era un hombre de iglesia común. Era un hombre que entendía que Dios también se manifiesta en las venas de agua que corren bajo la tierra seca y en la mecánica precisa de los cuerpos que sufren. Se quedó allí por necesidad, pero terminó quedándose por hambre de saber. Elena aprendió que el desierto no es un vacío, sino un maestro silencioso que solo entrega sus secretos a quienes saben escuchar. Ricardo le entregó un lacompas de cuero viejo, un instrumento que parecía haber visto más siglos que personas. La aguja no solo apunta al norte. Elena le decía mientras caminaban por los cauces secos. Apunta a la vida que se esconde donde nadie más se atreve a mirar. Aprendió a leer la temperatura del suelo con las palmas de las manos. Aprendió que donde el mezquite crece más verde sin razón aparente, ahí hay un río subterráneo pidiendo permiso para salir. En 6 meses, Elena ya no miraba el mapa del desierto con los ojos de una vaquera perdida, sino con la precisión de quien posee la llave de un tesoro invisible. Pero el desierto también exige entender la muerte para preservar la vida. Ricardo, con la paciencia de un artesano, le enseñó anatomía, no en libros, sino en la práctica cruda de la supervivencia. Elena aprendió a abrir tejidos, a identificar órganos, a entender cómo la sangre fluye y dónde se detiene cuando el cuerpo se rinde. Estudió la estructura de los músculos y la dureza de los huesos, y fue en ese conocimiento donde encontró la cura para su única compañía. Un atardecer, frente a la hoguera, Elena miró la pata trasera del hueso. Todos en cielo rojo dijeron que el caballo estaba acabado, que era un desperdicio de forraje, pero Elena, con sus nuevas manos de cirujana y su conocimiento de la estructura animal, palpó la articulación. No era una rotura definitiva, era una astilla de hueso astillado que pinchaba el nervio en cada paso, un mella física que se parecía mucho a la que ella cargaba en el pecho. Sostuvo la pata del animal entre sus rodillas, hablándole en ese tono bajo que solo los que viven entre bestias conocen, con un cuchillo esterilizado al fuego y la firmeza de quien ya no tiene miedo a perder nada. Elena hizo la incisión, el hueso relinchó, un grito que rompió el silencio de la noche, pero ella no soltó. Extrajo el fragmento de hueso muerto, lavó la herida con la mezcla de hierbas que Ricardo le había enseñado a preparar y cosió la piel con hilo de cáñamo. Al terminar, se quedó sentada en la tierra, con las manos manchadas de sangre y sudor, mirando al caballo. En ese momento,
Mientras el animal respiraba agitado, pero tranquilo, Elena sintió que algo se desprendía de su propio corazón al sanar al animal que Beltrán usó para humillarla. Elena estaba arrancando la astilla de su propio rencor. Ya no era una víctima expulsada, era una mujer con un saber que nadie en la frontera podía igualar, porque escúcheme bien esto, la soledad no es una condena si usted sabe usarla como cimiento. La mayoría de la gente le tiene miedo al silencio porque en el silencio se escuchan las verdades que no queremos aceptar, pero Elena abrazó ese silencio. Se dio cuenta de que estar sola significaba que nadie podía ponerle límites a lo que era capaz de aprender. La soledad fue su escuela y la arena su cuaderno. Si usted se siente solo hoy, si siente que el mundo lo dejó de lado en un lugar seco y sin salida, no se desespere. El desierto no es el final del camino, es el lugar donde el hombre y la mujer se despojan de lo que no sirve para quedarse solo con lo que es esencial. La fuerza no viene de los que te aplauden, viene de lo que eres capaz de construir cuando nadie te está mirando. Elena salió de esa misión meses después, ya no caminaba al paso del caballo enfermo, ahora el hueso trotaba firme, con la elegancia de quien ha vuelto de la muerte. Elena llevaba la brújula de cuero en el cinto y un mapa mental de cada gota de agua que dormía bajo el polvo. El desierto las había roto. Sí, Nung también la había forjado de nuevo. Estaba lista para dejar de sobrevivir y empezar a conquistar, porque quien sabe encontrar agua en el desierto es dueño de la vida misma. Elena no regresó al mundo de los hombres con un arma en la mano, sino con algo mucho más peligroso, un cuaderno lleno de mapas y la paciencia de quien ha visto nacer el agua en medio del polvo. Compró un terreno que nadie quería, una ladera olvidada llamada el Encinal, un lugar de tierra apretada y piedras que los demás rancheros miraban con lástima. Pero Elena no veía piedras, ella veía la inclinación exacta del terreno, el color de la arcilla que guardaba la humedad y la dirección de las raíces de los encinos viejos. No contrató a pistoleros ni a capataces de látigo fácil, buscó a los que, como ella, habían sido arrojados a la orilla del camino. Tiago fue el primero, un muchacho con los ojos llenos de hambre y las manos vacías, seguido de otros tantos que el sistema de los grandes hacendados había desechado por inservibles. Elena lo recibió sin preguntarles su pasado, solo les pidió una cosa: atención, porque en el Encinal el trabajo no se medía por la fuerza de los brazos, sino por la agudeza de los sentidos. Mientras los ranchos vecinos, como Cielo Rojo, seguían perforando pozos a ciegas y desperdiciando el agua en canales abiertos que el sol evaporaba en horas, Elena empezó a construir su sistema secreto, usó el conocimiento de anatomía que aprendió en la misión para diseñar una red de tuberías de barro cocido, enterradas a la profundidad exacta donde el frío de la tierra mantiene el agua viva. Era un sistema de riego por infiltración, una técnica que no gritaba su presencia con motores ruidosos, sino que alimentaba las raíces desde el silencio del subsuelo. Elena les enseñó a sus vaqueros a ser intelectuales de la tierra, les explicaba que el agua que se ve se pierde, el agua que se esconde fructifica. Aprendieron a calcular la porosidad del suelo, a leer la saturación de la tierra con solo probar un terrón y a entender que un rancho no es una mina que se explota, sino un sistema que se equilibra. Tiago y los suyos dejaron de ser peones para convertirse en guardianes de un mecanismo invisible que estaba transformando el Encinal en un oasis que nadie podía explicar. Escúcheme bien esto que le voy a decir, porque es la base de todo lo que vino después. Elena estaba acumulando lo que yo llamo venta de la quietud, o capital de conocimiento silencioso. En el México de los años 50, se pensaba que el que más gritaba o el que más tierra ocupaba era el más fuerte. Pero Elena sabía que la verdadera fuerza está en lo que usted sabe y los demás ni siquiera sospechan que existe. Tener tripa para aguantar el desprecio es una forma de ahorro. Elena no gastó su energía en venganzas prematuras ni en alardes de riqueza. Se quedó callada mientras su maíz crecía más alto y su ganado engordaba con pasto que parecía brotar del aire seco. Ese conocimiento que ella guardaba, saber dónde están las venas de la tierra y cómo mover el agua sin que el enemigo se dé cuenta, era un capital que valía más que todo el oro que Beltrán creía tener. Porque el dinero se puede robar, pero el saber que nace de la observación y el dolor, eso no tiene dueño más que quien lo trabajó.
Pronto, el encinal dejó de ser un sueño para convertirse en una estrategia. Elena no solo estaba criando animales, estaba cultivando una ventaja táctica. Sus vaqueros no necesitaban disparar una sola bala porque sabían manejar el clima, la topografía y los recursos de una manera que ningún ejército de hombres armados podría contrarrestar. Estaban listos, aunque todavía no lo sabían. Elena miraba su cuaderno de pasta café, anotando cada centímetro de avance, cada gota ahorrada. Sabía que allá afuera, en cielo rojo, el tiempo de Beltrán y Mateo se estaba agotando. La soberbia siempre termina por secar la tierra, y cuando la sequía llegara de verdad, ellos tendrían que buscar el agua, y para entonces, el agua tendría un solo nombre y una sola dueña. Si usted está pasando por un tiempo de silencio, si siente que nadie nota su esfuerzo o que sus competidores le llevan la delantera haciendo ruido, acuérdese de Elena. No desperdicie su fuego en palabras. Use la quietud para observar, para aprender lo que los demás ignoran por soberbia. Construya su sistema en lo profundo, donde nadie pueda verlo, para que cuando llegue el momento de mostrar los frutos, su éxito sea tan sólido que nadie pueda cuestionar de dónde vino. La verdadera inteligencia no necesita gritar para ganar la guerra. Mientras el encinal florecía bajo el mando silencioso de Elena, al otro lado de la frontera, en Rancho Cielo Rojo, el destino estaba pasando la factura de años de soberbia. Don Beltrán, que siempre se jactó de tener el control absoluto, estaba descubriendo que la tierra no se rinde ante los gritos ni ante el látigo, sino ante la inteligencia. Y la inteligencia se había ido de ese lugar el mismo día que echaron a Elena. La sequía de ese año no fue como las anteriores. El sol se quedó estancado sobre los campos, convirtiendo el pasto en una costra amarilla y quebradiza que se deshacía con el viento. Los bebederos improvisados por Beltrán, esos que desviaban el cauce de manera negligente, se convirtieron en charcos de lodo podrido. El ganado, desesperado por la sed, bebía de esa inmundicia y caía muerto a los pocos días. Ya no era solo la fiebre negra, era el colapso total de un sistema que nunca tuvo fundamentos reales. Beltrán, fiel a su estilo, no buscó soluciones técnicas. Su única respuesta fue más violencia. Obligaba a los peones a arrear a las reses debilitadas kilómetros y kilómetros bajo el sol abrasador, buscando pozos que ya estaban secos. Si una vaca se desplomaba, la respuesta era el látigo. Si un vaquero advertía que el suelo estaba agotado, la respuesta era el despido. Don Beltrán sabía de poder, sí, pero no sabía de equilibrio. Y un rancho sin equilibrio es una sentencia de muerte firmada en el polvo. Mateo Castañeda. Encerrado en su despacho, miraba con ojos de náufrago cómo los números rojos devoraban el legado de su padre. Las deudas con el banco, que antes parecían manejables, se habían convertido en una soga que le apretaba el cuello cada vez más. Los intereses subían mientras el valor de su jato caía por los suelos. Aquellos 42 pesos que Beltrán acusó a Elena de robar ahora parecían una burla frente a los miles que la hacienda estaba perdiendo cada semana por la mala administración del capataz. Pronto, los rumores llegaron a los oídos de los inversionistas y de los bancos en la ciudad. Cielo Rojo se está secando, decían en las cantinas y en las oficinas de crédito. Los proveedores de forraje dejaron de entregar pedidos porque Mateo ya no tenía con qué pagar. Los peones más experimentados, viendo que el barco se hundía y que el trato de Beltrán era cada vez más insoportable, empezaron a irse en mitad de la noche, dejando atrás una propiedad que olía a derrota. Escúcheme bien esto, porque es la ley del campo y de la vida. Cuando usted desprecia el conocimiento para privilegiar el ego, la realidad termina por alcanzarlo. Beltrán creyó que podía manejar un imperio solo con el miedo, pero el miedo no hace brotar el agua ni cura a los animales. El miedo solo acelera la caída. Cielo Rojo ya no era el orgullo de la frontera, era un cementerio de huesos blancos y promesas rotas. Al final del segundo año de sequía, llegó el aviso oficial. El banco no esperaría más. La hipoteca estaba vencida y el embargo era inminente. Beltrán, aquel hombre que cerró las puertas de la hacienda con un golpe de búa contra el hierro, ahora miraba los potreros vacíos con la mirada perdida de quien sabe que su tiempo se ha terminado. Mateo, que eligió el silencio cobarde frente a la injusticia,
Ahora descubría que ese silencio le había costado su patrimonio entero. Si usted alguna vez ha visto caer a un gigante que se creía invencible, sabe que el sonido no es de un estallido, sino de un crujido lento, como el de una viga de madera que se pudre por dentro hasta que no puede sostener más el peso. Cielo Rojo se estaba cayendo pedazo a pedazo, víctima de su propia soberbia, y mientras el polvo de la ruina se levantaba en el horizonte, a pocos kilómetros de allí, alguien estaba observando, esperando el momento exacto para volver y reclamar lo que la tierra, en su justicia infinita, le había reservado, porque el imperio del látigo siempre termina en el desierto, pero el reino del saber perdura hasta que la lluvia vuelve a caer. 2 años después de que la sequía comenzara a devorar las entrañas del rancho Cielo Rojo, la noticia de un posible salvador corrió por la frontera como un fuego en pasto seco. Se decía que un inversionista del norte, alguien con un capital tan profundo como sus pozos, estaba buscando tierras en la región. No buscaba tierras fértiles, porque ya no quedaban. Buscaba propiedades con historia, aunque estuvieran en la ruina. Don Beltrán y Mateo Castañeda recibieron la noticia en un despacho que ya no olía a tabaco caro, sino a polvo y a desesperación. Mateo, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, veía en aquel extraño la única oportunidad de no dormir en la calle. Beltrán, aunque conservaba su porte de hombre recio, ya no movía el látigo con la misma arrogancia. El hambre de los animales y las amenazas del banco le habían limado las espuelas. El día de la cita, una camioneta negra, de esas que el polvo no logra opacar del todo, se detuvo frente a la casa grande. De ella bajó una figura envuelta en un abrigo de lino y un chal de seda que le cubría la cabeza y parte del rostro, protegiéndola del sol inclemente. No venía sola, la acompañaba Tiago, aquel muchacho que Beltrán había corrido años atrás por flojo, pero que ahora vestía como un administrador de ciudad, con un cuaderno bajo el brazo y una mirada que no bajaba ante nadie. Beltrán salió al corredor, tratando de fingir una hospitalidad que ya no tenía fundamento. «Bienvenidos a Cielo Rojo», dijo Beltrán, forzando una sonrisa. «Pasen, pasen. Aquí el joven Mateo y yo estamos listos para negociar los términos que su patrón necesite». La mujer no dijo nada. Caminó por el corredor, observando las paredes descascaradas y el granero vacío, con una lentitud que a Mateo le pareció eterna. Se sentó en la silla de cuero que solía pertenecer al viejo don Macario, el padre de Mateo, y puso sus manos sobre la mesa. Eran manos fuertes, de uñas limpias, pero con la piel marcada por un pasado de trabajo que las joyas no alcanzaban a esconder. Mateo, desesperado por romper el silencio, comenzó a hablar de las hectáreas, del historial del hato y de las promesas de lluvia que, según él, estaban por llegar. Beltrán intervenía cada tanto, inflando los números y ocultando la verdad de los bebederos contaminados y los suelos agotados. Cielo Rojo solo necesita un pequeño impulso financiero, mentía Beltrán. Recargándose en la mesa, con su capital y mi mano dura, volveremos a ser los reyes de la frontera en menos de un año. Solo necesitamos que nos ayude a detener el embargo del banco. La mujer levantó la vista, detrás de los lentes oscuros y el velo del desierto. Sus ojos recorrieron la cara de Beltrán con una frialdad que helaba la sangre. Mateo, sintiendo que la oportunidad se le escapaba, se inclinó hacia adelante, casi suplicante. «Señora, por favor, si no cerramos este trato hoy, mañana el banco colgará el aviso de remate. Mi familia ha estado aquí por generaciones. No deje que este lugar se muera», rogó Mateo, con la voz quebrada del que sabe que ya no tiene cartas que jugar. Fue entonces cuando la mujer habló. Su voz era baja, pero tenía la resonancia del metal golpeando el yunque. Una voz que Mateo y Beltrán habían escuchado miles de veces en sus sueños de culpa, pero que no lograban ubicar en aquel presente de riqueza. «Me dijeron que en Cielo Rojo sabían reconocer el valor de las cosas», dijo ella, mirando fijamente a Mateo. «Pero lo que veo aquí no es valor, es negligencia. Veo una tierra que grita por agua y unos dueños que solo saben pedir dinero para tapar su propia soberbia». Beltrán se puso tenso. Nadie le hablaba así en su propio territorio. «¿O escuché bien?» «Doña», gruñó el capataz. «Nosotros sabemos lo que hacemos. Si la sequía nos pegó, fue por mala suerte, no por falta de capacidad.
Usted ponga el dinero y deje que los hombres se encarguen del campo. La mujer soltó una risa seca, casi inaudible. Se quitó los guantes lentamente y los puso sobre la mesa, justo encima del mismo lugar donde, años atrás, Beltrán había puesto el recibo falsificado para acusar a una vaquera inocente. Tiago dio un paso al frente y puso el cuaderno de registros sobre la mesa. No eran los libros de Mateo, eran los mapas de El Encinal, los diagramas de las venas de agua subterránea y los registros de recuperación de suelos que nadie en la frontera creía posibles. «Mi patrón no invierte en suerte», don Beltrán, dijo Tiago con una calma hiriente. «Mi patrón invierte en fundamento. Y aquí, lo único que queda en pie son las mentiras». Mateo miraba los mapas, confundido. No entendía cómo aquel inversionista sabía tanto sobre su propio terreno, incluso más que él mismo. No reconocía las firmas en los márgenes, pero había algo en la caligrafía, algo en la precisión de las anotaciones que le resultaba dolorosamente familiar. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Mateo, con un hilo de voz, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer llevó la mano al chal que le cubría el rostro. El silencio en el despacho se volvió absoluto, un vacío donde solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas resecas. Estaba a punto de revelar el secreto que el desierto le había confiado, el secreto de cómo una mujer que salió con nada más que un caballo enfermo regresaba ahora para comprar las cenizas de quienes intentaron destruirla, pero antes de mostrarse, disfrutó un segundo más de la humillación de aquellos hombres que, sin saberlo, estaban rogándole de rodillas a la misma persona que despreciaron por no ser más que una mujer. La mujer llevó la mano al chal de seda que le cubría el rostro y, con un movimiento lento, cargado de una dignidad que el tiempo solo había logrado pulir, lo dejó caer. El silencio que siguió no fue un silencio normal, fue ese vacío absoluto que ocurre justo antes de que el rayo golpee la tierra. Mateo Castañeda soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Beltrán, que tenía la boca abierta para lanzar otra de sus bravuconadas, se quedó mudo, con la cara tornándose de un rojo violáceo. Delante de ellos no estaba una inversionista desconocida. Estaba Elena, pero no la muchacha sucia y cansada que habían arrastrado al patio 2 años atrás. Era una mujer que parecía haber sido forjada en el mismo fuego del desierto, con ojos que no buscaban venganza, sino justicia. Elena no dijo una palabra, simplemente metió la mano en la bolsa de su abrigo y sacó un objeto pequeño que puso con firmeza sobre la mesa, justo al lado de los mapas de riego. Era la placa de cobre, aquella marca de la infamia que Beltrán le había clavado con odio el día de su expulsión. El metal brilló bajo la lámpara del despacho, recordándoles a todos el peso de la mentira. Luego, sacó la brújula de cuero viejo, el regalo del padre Ricardo, y la colocó al lado de la placa. «Aquí está mi capital», Mateo dijo a Elena, y su voz no tembló. «Esta placa es el recordatorio de lo que ustedes intentaron quitarme, mi honor, y esta brújula es el símbolo de lo que no pudieron tocar, mi conocimiento». Mateo se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Beltrán, recuperando un poco de su rabia cobarde, dio un paso adelante. «Esto es una trampa», gritó el capataz. «Joven Mateo, no la escuche. Esta mujer es una ladrona que regresó con dinero sucio para burlarse de nosotros. Lárgate de aquí antes de que llame a los mozos». Elena soltó una risa seca que cortó el grito de Beltrán como un cuchillo. «¿A qué mozos vas a llamar?» «Beltrán, ¿a los que dejaste sin paga el mes pasado? ¿O a los que vieron cómo tu soberbia mataba a las reses que yo cuidé durante 15 años?» Elena se puso de pie y en ese momento pareció llenar todo el despacho. «Ya no tienes poder aquí. El banco ha aceptado mi oferta. Cielo Rojo ya no pertenece a los Castañeda, y mucho menos a ti». Beltrán intentó abalanzarse sobre la mesa, pero Tiago, que había permanecido inmóvil como una estatua de piedra, puso una mano firme sobre su pecho. No hubo necesidad de violencia. La sola presencia de aquel muchacho, convertido ahora en un hombre de saber, fue suficiente para que Beltrán retrocediera. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas», Beltrán sentenció Elena, «pero no te llevarás ni un clavo que pertenezca a esta tierra. Saldrás por la puerta grande para que todos los peones vean cómo el hombre del látigo se va con las manos vacías». Beltrán miró a Mateo.
buscando un último rastro de autoridad, pero Mateo seguía con la cabeza baja, llorando en silencio. El capataz entendió que su imperio de miedo se había desmoronado, salió del despacho arrastrando las espuelas, pero ya no sonaban a autoridad, sino a derrota. Afuera, los pocos peones que quedaban se habían agrupado en el patio. Nadie lo ayudó, nadie le dirigió la palabra. Beltrán caminó entre ellos bajo un sol que parecía juzgarlo, hasta que su silueta se perdió en el polvo del camino. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Elena no ganó por tener más dinero, sino por tener más verdad. La sentencia del que cayó, esa culpa que Mateo cargaba por su silencio cobarde, fue lo que finalmente entregó la hacienda, porque la soberbia es un préstamo que siempre se cobra con intereses impagables. Beltrán creyó que el poder estaba en el hierro caliente, pero el tiempo le demostró que el verdadero poder está en la capacidad de crear vida donde otros solo ven muerte. Mateo levantó la vista, con los ojos rojos. Perdóname, Elena. Yo siempre supe que no fuiste tú. Elena tomó la brújula y la guardó en su cinto. Miró a través de la ventana hacia los campos secos que ahora eran suyos. El perdón es para Dios. Mateo, a mí me toca reconstruir lo que ustedes destruyeron. Puedes quedarte hasta que la lluvia regrese, pero trabajarás como uno más. Aquí ya no hay patrones de escritorio, solo gente que respeta la tierra. Si usted siente hoy que el peso de la injusticia lo está hundiendo, si siente que el silencio de los demás es su sentencia de muerte, mire a Elena. El éxito no es volver para gritar que tenía razón. El éxito es volver con la capacidad de sanar lo que otros rompieron. La mayor condena para los que lo humillaron no será su odio, sino ver cómo usted florece en el mismo lugar donde ellos juraron que usted moriría, porque la justicia tarda, pero cuando llega, tiene la claridad del agua limpia brotando en el desierto. Elena no regresó a Cielo Rojo para saborear la amargura de la venganza, porque la venganza es un sentimiento que agota y ella necesitaba todas sus fuerzas para reconstruir. Tomó posesión de la hacienda con la sobriedad de quien asume una responsabilidad sagrada. Lo primero que hizo no fue cambiar los muebles de la casa grande ni organizar un festejo, fue convocar a los pocos hombres que quedaban bajo el mismo encino donde Beltrán solía usar el látigo, pero esta vez no hubo gritos. Elena les habló del sistema de riego por infiltración, de la rotación de suelos y de cómo la tierra, si se le trata con respeto, siempre devuelve el favor. Estableció un nuevo orden donde la jerarquía no se basaba en quién tenía la voz más fuerte, sino en quién ponía más atención a las señales del campo. Cielo Rojo dejó de ser una dictadura del miedo para convertirse en lo que ella llamó una fortaleza de los libres, un lugar donde cada vaquero era dueño de su propio conocimiento. Sin embargo, el éxito atrae miradas que la ruina espanta. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los buitres. Eran hombres de negocios de la ciudad y especuladores que habían estado esperando a que Mateo cayera para comprar la tierra a precio de desecho y venderla después a las compañías mineras. Llegaron al rancho con sus trajes impecables y sus maletines llenos de papeles legales, creyendo que una mujer sola sería una presa fácil. Elena lo recibió en el patio, sin bajarse del hueso. El líder del grupo, un hombre de apellido Guzmán, le extendió un documento que, según él, invalidaba parte de la compra por deudas ocultas de Mateo. Guzmán hablaba con esa condescendencia que tienen los que creen que el mundo se maneja solo con leyes escritas en despachos con aire acondicionado. Señora, entienda que esto es un asunto de hombres de negocios, dijo Guzmán, ajustándose el nudo de la corbata. Cielo Rojo tiene demasiados gravámenes. Si usted nos vende ahora su parte, le daremos lo suficiente para que regrese a su pueblo con dignidad. Si no, el litigio la dejará sin nada. Y Elena no se inmutó. Sacó su brújula de cuero y señaló hacia el potrero norte. Ese terreno que ustedes quieren para sus minas, dijo Elena con una calma que desarmó a Guzmán. Es el que alimenta la vena principal de agua de toda la cuenca. Si ustedes perforan ahí, secarán no solo este rancho, sino los 3 pueblos que están valle abajo. Y yo ya he registrado la servidumbre de aguas basada en los mapas de flujo subterráneo que ustedes ni siquiera sabían que existían. Guzmán se rió. Una risa nerviosa. Esos mapas no tienen valor legal frente a un título de propiedad. La ley protege el uso productivo de la tierra. Señor Guzmán, replicó Elena,
Y mientras ustedes estaban en la ciudad esperando a que esto se muriera, yo ya he restaurado el hato y ya he implementado un sistema de conservación ambiental que la Federación protege. Si quieren pelear, pelearemos. Pero les advierto, yo aprendí a sobrevivir en el desierto con nada. Ustedes no aguantarían ni una tarde bajo este sol defendiendo una mentira. Mateo estaba presente, observando desde el corredor. Se acercó a Elena y, por primera vez en años, actuó con la decencia que su padre hubiera esperado. Se puso al lado de ella y miró a los especuladores. Lo que dice la señora Elena es verdad, dijo Mateo, con voz firme. Y si necesitan un testigo de cómo la negligencia destruye y el saber construye, yo soy ese testigo. Retírense de mi propiedad, de nuestra propiedad. Los especuladores se miraron entre ellos, vieron a los vaqueros de Elena, hombres como Tiago, parados firmes, no con armas, sino con la seguridad del que sabe que está en el lado correcto de la historia. Entendieron que aquel rancho ya no era una carroña de la que pudieran alimentarse, era un organismo vivo y defendido por alguien que conocía cada piedra y cada gota de agua. Se fueron como llegaron, rápido y en silencio, dejando tras de sí un rastro de polvo que el viento se encargó de borrar. Mateo se giró hacia Elena y trató de buscar sus ojos. Elena, gracias por todo. Siento tanto haberme callado aquel día. Si hay algo que pueda hacer para que me perdones. Elena detuvo a El Hueso y lo miró sin rencor, pero también sin suavidad. Ya te lo dije, Mateo. Aprende y no lo repitas. Ese es el único pago que acepto. No desperdicies tu segunda oportunidad tratando de compensar el pasado. Úsala para asegurar que el futuro de esta tierra sea diferente. Aquí ya no hay espacio para el silencio cobarde. Escúcheme bien. La mayor defensa de sus logros no es una muralla de piedra. Es la integridad de lo que usted ha construido. Los buitres siempre rondarán donde haya éxito, buscando el punto débil en su cimiento. Pero si sus cimientos están hechos de verdad y de conocimiento real, no hay litigio ni amenaza que pueda derribarlos. Si usted hoy está construyendo algo, asegúrese de que sea tan sólido que, cuando lleguen los que quieren quitárselo, se encuentren con una fortaleza de principios. No deje que el miedo a los que tienen más dinero lo detenga. La inteligencia aplicada a la justicia es un capital que ninguna chequera puede igualar. Elena protegió Cielo Rojo porque ella no solo habitaba la tierra, ella era parte de su verdad. Y esa es una fortaleza que nadie puede conquistar. Un domingo de feria, cuando el sol de la tarde empezaba a dorar las torres de la iglesia, Elena entró a la plaza principal de Jalostotitlán, pero no entró como la sombra que salió de allí años atrás. Entró montada en el Hueso, que para entonces ya no era aquel animal flaco y moribundo, sino un caballo de pelaje blanco y brillante, con un porte que obligaba a todos a detenerse. Elena cruzaba el centro del pueblo con la calma de quien no necesita pedir permiso para existir. Llevaba su brújula de cuero en el cinto y aquel cuaderno de pasta café bajo el brazo, los dos trofeos de una guerra que ganó sin disparar una sola bala. Y entonces ocurrió algo que en los Altos de Jalisco se cuenta todavía hoy como una leyenda de respeto. Un grupo de vaqueros viejos, hombres de piel curtida y manos de cuero que habían visto pasar 1000 inviernos, estaban sentados en las bancas de la plaza. Cuando Elena pasó frente a ellos, no hubo silbidos ni comentarios de desprecio. De uno en uno, con una solemnidad casi religiosa, aquellos bueyes del campo se pusieron de pie y se quitaron el sombrero. Fue el homenaje silencioso de la frontera a la verdadera maestra. El reconocimiento de que aquella mujer no solo sabía de vacas y caballos, sino que conocía los secretos más profundos de la tierra. Elena los miró y asintió apenas con la cabeza. No buscaba el aplauso, porque ella ya tenía algo mucho más valioso, el legado de un saber que nadie le pudo arrebatar. Escúcheme bien esto para terminar. El mundo puede quitarle a usted su trabajo, su dinero e incluso su casa, pero nunca podrá quitarle lo que usted ha aprendido con esfuerzo y dolor. El Tritoxoxo, el conocimiento de campo, es la única riqueza que no conoce embargos. Elena no recuperó Cielo Rojo por suerte. Lo recuperó porque se convirtió en la persona que la tierra necesitaba para seguir viva. Hay una diferencia sagrada entre lo que a uno le regalan y lo que uno construye con sus propias manos. Lo regalado se va con el viento,
pero lo construido sobre el fundamento de la verdad, eso se queda para siempre como una raíz profunda en la estepa. Si esta historia le tocó el corazón, si usted también está construyendo su propio oasis en mitad de un desierto de injusticias, suscríbase ahora a Cuentos del Viejo Campo y active la campana, porque aquí honramos el valor de los que saben esperar y la fuerza de los que saben aprender. Y dígame, ¿alguna vez intentaron marcarlo con una mentira y usted volvió para demostrar su verdad con hechos? Los leo en los comentarios, porque en este rincón del mundo, cada historia de honor vale más que todo el oro de la frontera. Y con esto, el viaje de Elena para recuperar su honor en el rancho Cielo Rojo ha llegado a su fin. Su historia no fue solo una victoria de dinero o tierras, fue el triunfo rotundo del conocimiento real y la dignidad frente a la sombra de la crueldad y la mentira. Esa calma inquebrantable que Elena forjó en la dureza del desierto le permitió templar un arma más poderosa que cualquier revólver, la capacidad de leer las venas de la tierra, mientras hombres como Don Beltrán confiaban en el látigo para someter y otros como Mateo elegían el silencio para evadir su culpa. Elena prefirió la sabiduría para devolverle la vida al campo a través de sus cauces secretos. Ella es la prueba viviente de que, cuando el mundo te lo quita todo, incluso tu buen nombre, el saber acumulado y la nobleza de espíritu son los únicos cimientos sobre los que se puede reconstruir un imperio. El respeto de aquellos viejos vaqueros al quitarse el sombrero frente a ella es la lección final. El verdadero poder no nace de la fuerza, sino del valor de un alma que cruzó el fuego y salió con la integridad intacta. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final de este relato. Espero que el mensaje sobre la fuerza de esta mujer de frontera, que usó su inteligencia para reescribir su destino, les deje una semilla de inspiración y una noche de descanso con sueños hermosos. Que pasen una muy buena noche. Y no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y compartir esta historia con sus seres queridos. Gracias por su atención y por formar parte de Cuentos del Viejo Campo. Wild West, Mexico.